¿Qué tal? En este video explicamos la fórmula del tamaño de muestra para calcular una proporción poblacional. La fórmula depende de pi, de z y de e. Explicaremos cada uno de ellos. El valor de pi representa la proporción poblacional. Así está definido en el material que estamos tomando de base, que es el libro de Levin y Marshall. Pi es la proporción poblacional y luego utiliza P como la proporción muestral. Como ahorita vamos a calcular una proporción poblacional, tendríamos que la pi va a venir de un dato ya existente, algún dato conocido o alguna investigación pasada. Entonces pi es la proporción poblacional. Si se conoce por algún estudio previo o porque el problema nos indica una aproximación de pi, la vamos a utilizar. En caso de que no se conoce pi, se le asigna el valor de 0.5 o 50%. La z nos dice el nivel de confianza con el cual queremos calcular nuestro tamaño de muestra, y la e es el error de estimación, es decir, cuánto nos vamos a equivocar a la hora de que estimemos la verdadera proporción poblacional, que es pi, como la estamos representando. Entonces vamos a leer una situación aquí. Dice el estimador de la proporción poblacional. Aquí ya me dice lo que voy a calcular. La proporción poblacional debe estar a más o menos 0.05. Esto es lo máximo que nos queremos equivocar. Esto es el error de estimación. 0.05. Luego dice, con un nivel de confianza del 95%, con esto obtenemos la z. Hemos estado manejando tres valores: 1.65, que es al 90%, 1.96, que es al 95%, y 2.58, que es al 99%. En esta ocasión nos quedaríamos con el 1.96, que es el valor de z correspondiente a un 95% de confianza. Dice, el mejor estimador de la proporción poblacional es de 0.15. Este dato se tomaría para que represente a pi, 0.15. Entonces, con esta información lo vamos a sustituir en la fórmula. N es igual a pi, que vale 0.15. Esto se multiplica por 1 menos 0.15 y se multiplica por z, que vale 1.96, entre el error máximo permitido, que es de 0.05, al cuadrado. Aquí cabe señalar que tanto el error como la proporción que nos están dando de información puede estar en porcentaje. Se recomienda cambiarlo a decimal. Entonces, con una calculadora vamos a aplicar esa fórmula: 0.15 por 1 menos 0.15 por 1.96 entre 0.05. Comprueben este resultado si les es posible. El resultado sería 195.92. Aquí se redondea hacia arriba. N es igual a 196. Se necesita una muestra de 196 personas, o un tamaño de muestra de 196. Aquí asumimos que se conocía pi, que valía 0.15. ¿Qué pasa si no conozco? ¿Qué pasa si no conozco pi? Es decir, algún dato de la proporción poblacional. En estas circunstancias, pi es igual a 0.5. Podemos hacer la misma fórmula, pero ahora con 0.5 en lugar del 0.15 que nos daban como información en el problema. 0.5 por 1 menos 0.5 por 1.96 entre 0.05 al cuadrado. Entonces, en esta ocasión, cambiando esos datos, nos va a quedar 384.16, que lo redondearíamos a 385. Al no conocer
el valor de la proporción, algún dato de la proporción poblacional, el tamaño de muestra va a ser más grande. Sería el costo por no conocer la proporción poblacional. En resumen, con los datos que nos da el problema, se necesita una muestra de 196 elementos al menos. Aquí se redondea siempre hacia arriba porque es mejor que sobre uno a que falte uno. Por un elemento puede ser que ya no se cumpla las características que están solicitando. Entonces, para tener un error de máximo 0.05 y un nivel de confianza del 95%, sabiendo que la proporción de la población es de 0.15, o que hay un dato de la proporción poblacional que nos dice de 0.15, entonces necesito una muestra de 196 elementos. Si no conociéramos pi, se sustituye 0.5 y entonces se necesita una muestra de 385 elementos. Gracias.